rápidamente con Ricardo Wilde, candidato a concejal de la ciudad de Salta. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por invitarme. La verdad que me quedé pensando en el nombre, Margarita Los Chanchos. No sé cuál será el enfoque del... Nos gusta tomar tragos margaritas. Ah, bien, porque digo... Somos muy puercos. Ahora está muy instalado esto de decir que la sociedad no debe recibir margaritas, entonces se le trata de chancho a la gente, ¿viste? Pero me imagino que no será el enfoque que le están dando al programa. Lo nuestro no. Aparte ya tenemos 13 años. Es mucho más anterior a esto que vos estás diciendo. Ah, está bien, perfecto. Lamentablemente en este último tiempo lo que vivimos todos nosotros es como un Consejo Deliberante muy venido a menos. Totalmente. Muy triste con... La Cámara de Diputados tampoco dista mucho, pero ¿cuál es tu propuesta, Ricardo, como para levantar un poco y para que... Veo únicamente, quizás mi idea, mi percepción, pero como que el Consejo Deliberante y la Cámara de Diputados se volvió en un ring, en un escenario para show, sí. Y después para reconocimiento, Día de la Empanada, reconocimiento al peregrino, reconocimiento, sí. O crear nuevas leyes diciendo, proclamamos como ley provincial que el 9 de julio es el Día de la Independencia, sí. Que el 25 de mayo es el Día de la Revolución de Mayo, y días así que vos decís, pero si ya es nacional, estaba. Es como, ¿por qué? Es como, no tengo más idea, bueno, me quedo en esto. Quizá me equivoco y digo, porque llega un momento en que por lo menos me planteo, ¿para qué sirve que estén estos organismos? Si al final de cuentas uno no ve que controlen lo que hace el Ejecutivo. Más que nada, creo que en cierta forma tiene algo de verdad esto de levantar las manos. Pero ¿será verdad? Quizá me equivoco, ¿me lo puedes explicar? Mira, yo coincido plenamente con vos. Hay una decadencia total en la política, pero no solamente en la política, sino que creo que la política es un reflejo de la sociedad. Lamentablemente, como sociedad, me parece que hemos involucionado. Hemos involucionado porque no aprendemos de nuestros propios errores. ¿Pero es la política o en los partidos? No, es todo. Es primero la sociedad que no aprende de los errores y comete los mismos errores porque no aprende la historia, en realidad. Luego, los partidos políticos son herramientas electorales para llegar a los cargos, pero las personas que están dentro de esos partidos políticos, digamos, tampoco es que se preparan o llegan con ideas claras, con proyectos y propuestas para mejorar, porque en definitiva la política lo que busca es mejorar la vida de las personas y que tengamos una sociedad más justa, más equitativa. Es lo que se esperaría. Exactamente. ¿Y qué es lo que ves vos? Veo eso, veo una decadencia total, que yo la verdad que es triste, no sé si reírme o llorar a veces, ¿viste? Porque lo que vos planteás es así absolutamente. A mí me llama la atención cuando vienen algunos y dicen yo soy político porque mi papá también lo era, y es como una suerte de... Herencia. Sí, claro, es como sí. Monarquía, no sé, como si tuviéramos como... Mi papá es duque, bueno, heredo esta cuestión de ser duque, porque si tu papá era médico, es obvio que vos vas a ser médico. No, la política es una vocación. Y no es para todo el mundo, es para el que realmente la siente, la vive y la manifiesta con sus hechos cotidianos, ¿no es cierto? Me parece que hoy en día estamos acostumbrados a muchos arribistas y oportunistas en la política que llegan para ocupar cargos y levantar la mano en favor de tal o cual empresa o de tal o cual sector político que en definitiva no representa los idearios de un partido político por el cual llegaste a esa banca. Entonces vos tenés a los candidatos de Canal 11, por ejemplo, paseándose por de todos los medios porque le dan absolutamente todos los micrófonos. ¿Vos crees que están en todos los medios? Yo creo que no están en todos los medios, ¿no? Sí, están en todos los postes de luz, están en toda la cartelería. Eso sí, están ahora en en los lados. medios no los vi en todos los medios. No los escuché hablar yo. Bueno, quizá algunos medios no van porque tienen miedo a la pregunta, pero sí a los medios más masivos o los que, digamos, son de propiedad de algunos políticos importantes y que todos sabemos y conocemos, a esos medios sí van. Ahí están permanentemente. Hay candidatos que no han ido a ningún medio, ¿no? Que están solamente... Los tienen escondiditos. Son de gráfica. Exactamente. Uno de ellos es, por ejemplo, Biela. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno se da cuenta de que comete muchos errores, primero con promesas incumplidas. Uno de ellos es, por ejemplo, el hospital de la zona norte, el hospital de emergencia. Hace 2 años que está puesto el cartel ahí. Yo hice un spot porque tratamos de visibilizar esto en las redes sociales a través del humor y la ironía.
Y la verdad que hay un hospital que lo prometieron y no existe. En el Hospital San Bernardo, tanto con bombo y platillo anunciaron de que iban a hacer una ampliación del hospital. ¿No está hecha la ampliación? Está hecha la ampliación, pero ¿sabés cuántas camas hay? ¿Cuántas? 0. ¿Sabés cuántos médicos de nuevo incorporaron? 0. Y con el aula magna, todo que iba a haber para la Facultad de Medicina, Eso sí, porque está. iban a estar trabajando, eso sí está funcionando. No, bueno, pero el tema de la facultad, eso es nacional. Sí. Yo te voy a las políticas provinciales y ¿por qué pusieron un médico de candidato? Pero te hago una consulta, pero también Bernardo prometió el tema de la Facultad de Odontología en la Y UNSA. sí, no tiene nada que ver si las funciones de un senador no son... un senador no hace eso. Claro, pues, pero aparte, pues digo, es todo Yo pensé show. que el senador provincial decía, che, UNSA, ponemos una facultad. No, te la no tiene abrimos". facultad, menos un senador provincial. Decime un senador nacional que puede ir y pelear a nivel nacional por más presupuesto, por apertura de facultades, te creo. Pero ¿Y no sería hasta más coherente, por ejemplo, una facultad de Derecho que una de Odontología? No sé, eso se tiene que analizar en función de la demanda de la sociedad, pero mira, yo que soy asesor en el Senado, digo y aclaro, porque hay colegas tuyos que siempre dicen, ¿te animás a decir que sos asesor en el Senado? Sí, ¿sabes por qué? Porque soy empleado público del Ejecutivo. Cobro lo mismo que una docente al frente de un grado y llego con lo justo a fin de mes y muchas veces con menos de lo justo. Pero esto lo aclaro porque hay colegas que andan diciendo, che, los asesores cobran fortuna. Entonces, ¿cómo va a andar diciendo? ¿No cobran fortuna los asesores? No sé otros, yo te puedo hablar de mí y yo te puedo decir lo que yo cobro y te lo acabo de explicar. ¿Y cuál Ahora, es tu propuesta, perdón, como concejal? ahora voy a eso, pero no quiero dejar el tema de Biela de lado, Bien. porque me parece súper importante que la gente se dé cuenta de que le están engañando, porque le ponen un médico que le enseña cómo lavarse las manos, cómo reaccionar ante la picadura en un alacrán, pero de los problemas de salud de fondo, ¿qué te dice? ¿Te resuelve algo, Biela? No te resuelve absolutamente nada. Es todo una engaña pichanga. Como fue la ampliación del Hospital San Bernardo y como lo es el Hospital de la Zona Norte, que no lo resolvieron. Propuestas Bien. en materia de salud, por ejemplo. Digo, hay un predio como el de la Palúdica, que lo están hermoseando por Sí, fuera. estaba viendo, y todo, estuve viendo un video de Emiliano en Instagram. anunciando y demás, pero adentro ¿qué hay? Porque digo, en algún momento en la gestión anterior querían hacer un museo del folclore. Museo del Folclore. ¿No sería mejor, digo, o más oportuno, más propicio, más necesario hacer un hospital municipal? Si tenemos las guardias saturadas de los hospitales públicos. Pero acá, Vos- acá también hay algo, ¿no? ¿No sería mejor enseñar de nuevo a la gente? Porque una de las críticas que hacen con respecto a la salud, por ejemplo, el gerente del hospital, Papa Francisco, es que la gente se enferma y va al hospital y no a la salita. Bueno, no empezar de pero nuevo vos vas a la llevar- salita, un ejemplo, la salita del Guayco, es donde yo vivo. La salita del Guayco, vos vas ahí y no tenés médico. ¿Me entendés? Entonces hicieron una inauguración de un edificio que no tiene médico. Entonces te terminan derivando a que vas a la guardia de un hospital. Llegás a la guardia del hospital. No, en mi al centro de salud. Bueno, en mi caso me dijeron, anda a la guardia del hospital materno infantil, yo tengo una nena de 4 años. Llegás a la guardia a las 8 de la noche, salía a las 5 de la mañana. ¿Te parece coherente, No. justo, racional estar esperando esa cantidad de tiempo cuando tenés una nena que vuela en fiebre? No me parece. Entonces digo, le están faltando el respeto a la sociedad. Ahora, vos me decís que esto de la Palúdica convertirlo en un hospital municipal, ¿hay fondos para crearlo? Y si hay fondos para hacer semejante obra, ¿por qué no? Digo, si le han clavado un impuestazo a la sociedad hace poco, y ¿qué vemos de obras? Vemos los bacheos que los hacen a las apuradas, a las tontas y a las locas sin planificación, porque hay elecciones ahora. Pero si no, el intendente asumió hace bastante ya, y durante muchos meses no se hicieron obras. Recién ahora vemos que está la ciudad dinamitada y no se puede circular, porque no hay planificación, porque quieren mostrar obras, lo mismo que los intendentes anteriores, porque todos hicieron sistemáticamente lo mismo. Discrepo con vos. Con Bettino, por ejemplo, yo lo vi, apenas comenzó la gestión de ella, fui invitado y me mostraron el proyecto con el tema de la pavimentación. Y con Emiliano lo veo desde el año pasado con el tema de la pavimentación. No lo veo que fue de tanto. Sí, Emiliano empezó haciendo 10 pozos y de golpe le metió 100, Bien. por darte un ejemplo. Pero todos los intendentes anteriores, que yo te puedo nombrar desde que yo me acuerdo, Pontuzzi, Tanoni, Miguel Isa, yo tengo 41 años y lo he visto sistemáticamente repetirse al mismo modo operandi. Digo, no hay planificación. Hoy tenemos procedimientos de cemento de secado rápido, tenemos un montón de Pero tecnología. es mucho más caro también eso. Está perfecto, bueno, pero la ciudad de Salta tiene calles angostas, no se puede circular. Sí, eso es Hay que cierto. pensar en un planeamiento urbano. Digo, ¿Por qué hacen... los planeamientos urbanos que supuestamente se fueron presentando en en las distintas intendencias no se terminaron llevando adelante? No, sí se fueron llevando. Vos te referías al PIDUA. Exacto. El plan de desarrollo, urbano. Urbaní.
el PIDOA se fue aplicando de manera progresiva y se fue ayornando, pero hace muchos años que no tiene una adecuación. Digo, a Salta le hace falta, por ejemplo, algo que nos prometieron en la década del 90. En la rotonda de Limache, que es la rotonda con más siniestralidad en Salta, ya tenía previsto cuando se construyó el puente que une el sur y el norte. El sur y el norte, bueno, tendría que haber otro puente arriba que une la Tabela con la Ruta 51. Claro. Y ese puente nunca se hizo, pero yo vi la maqueta, era chico, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Después digo, la intersección donde está la Ruta 26 con la Tabela, la calle Córdoba y la avenida del Líbano, que es la que une con el Consejo Liberante, debería haber un distribuidor ahí. Y no lo hay. Es decir, falta planificación urbana, faltan inversiones en serio, digo, para mejorarnos la vida a los salteños y para que haya circulación. La terminal de ómnibus, otro ejemplo. Me acuerdo que con Betina se había comentado que se iba a llevar la terminal, creo que era por cerca de las Bumbú, donde está la empresa Ale. Claro. Es más, creo que hasta había dibujos, es más, se comentó que iba a haber locales comerciales, que uno podía alquilar si quería vender, pero... Y quedó en la nada. Son todas promesas, como la cruz en el cerro de César Pelli que iba a ser Urtubey, no sé si se acuerdan, se murió César Pelli, la cruz no se hizo nunca. El famoso tren bala que nos prometieron y nada. Digo, todas promesas mentirosas. Ahora vi uno que dice poner acá en el cerro San Bernardo, Salta tipo Hollywood. Que es, ¿en serio no hay otra idea, algo como que...? Y digo, no, nadie se ha puesto a pensar de que hay que hacer un proyecto ambiental primero, previo a poder una... Yo me acuerdo si era chico y algún candidato, no me acuerdo quién era, había pintado su nombre con cal en el cerro. Se armó un escándalo en aquel entonces. Por supuesto que estos changuitos nuevos que ahora quieren poner el cartel no se acuerdan de eso, no saben. Pero bueno, pasó en Salta y se pintó el cerro. ¿Y cuántos años demoró en recuperarse la forestación? Muchísimo tiempo. ¿Por qué cuesta tanto que muchos de los candidatos se den cuenta cuál es el rol legislativo? Y porque no lo conocen, porque creen que es postularse, llegar a una banca y cobrar un sueldo. Y no se trata de eso, se trata de hacer proyectos que beneficien a la gente. Básicamente eso, digamos, si no, no estás hecho para la política. Ahora que ¿estás como asesor de quiénes? Yo soy asesor del senador Walter Guayar, pero también me he desempeñado 8 años en la Cámara de Diputados, como asesor también de un diputado ahí. Y hemos presentado un montón de proyectos en su momento, muchos, la verdad que muy lindos proyectos y consensuados hasta con legisladores de la oposición. Digamos, habíamos consensuado y durmieron el sueño de los justos porque no les convenía que salieran a los que manejaban en ese momento la Cámara. Digo, porque evidentemente vos alcanzás un protagonismo con un proyecto bueno, entonces te lo duermen. Esas cosas pasan, pero también pasa... Es muy común, ¿no? Eso ocurre bastante, este tema de que más si sos oposición, que quede ahí. Y máxime, por ejemplo, como Walter Guayar, que son 2 senadores de oposición. 2 senadores de oposición nada más. Entonces presentan un proyecto y te lo duermen. ¿Te consideras peronista? Por supuesto que sí. ¿Consideras que el peronismo tiene que hacer un mea culpa y... Absolutamente. Y volver a salir? Porque, a ver, conozco mucha gente peronista que aman estos ideales y principios, obviamente, peronistas, y que sienten que se fue como desvirtuando. Y ahora es como más importante, a ver, me voy a votar, bueno, clavo imagen Domingo, Juan clavo imagen Eva, sí. Hago la B y votarme por ser peronista, puteo contra... Es la famosa utilización de la imagen del peronismo. Pero en realidad el peronismo es mucho más que una imagen, es una doctrina. Y digo, cuando uno profesa o milita una doctrina, tiene que llevarla a cabo en los hechos después. Vos tenés candidatos, por ejemplo, del oficialismo que tenían cooptado el PJ salteño y de esos candidatos ninguno profesa el peronismo de verdad, porque si no, no le hubiesen votado las leyes de ajuste a Milei, no le hubiesen votado el RIGI a Milei, que lo único que hace es generar precarización laboral. Acá, acordate que cuando vinieron las mineras nos dijeron que iba a ser la panacea esto, que íbamos a generar trabajo por 40 años para los jóvenes salteños. Y resulta ser de que, claro, cotizaba altísimo el litio, pero esas mismas empresas, ahí lo vemos al invitado posterior, ahí le está saludando, esas mismas empresas
que vinieron, desembarcaron en Salta. Resulta ser que después hicieron caer el precio del litio, porque son los mismos interesados, cuando ya tenían las licencias, hicieron caer el precio del litio, y a los jovencitos que tienen empleados le bajaron el sueldo. Entonces tenemos gente laburando 15 días allá arriba en la puna con salarios precarizados. Eso ha generado Milei, eso ha generado Sáenz votándole las cosas a Milei, con sus legisladores, Oute, Caletti y Vega, hay que decirlo con nombre y apellido, porque después las nacionales van a querer aparecer de nuevo. Y no hay que olvidarse de eso, tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Y qué propuesta vas a llevar, aparte obviamente de lo que estabas comentando, como concejal, el tema de salud principalmente? Bueno, el tema de salud, yo soy un convencido de que hay municipios en la provincia de Buenos Aires que ya tienen un sistema de salud propio. Digo, ¿por qué Salta no lo puede tener si allá hay municipios que son mucho más chicos que Salta? Y lo tienen. Entonces digo, no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de decisión política. Primero. Segundo, el tema de descentralizar algunos servicios del centro. Por ejemplo, el mercado San Miguel perfectamente funciona en el centro, pero estoy cansado de ver a mujeres con las bolsas llenas de verdura, los chiquitos colgando, subiendo al colectivo, el tránsito que es caótico. Entonces digo, ¿por qué no empezamos a llevar mercados de proximidad, como decía Perón, o como hacía Perón, a distintas zonas de la ciudad? Entonces, de alguna manera, descomprimimos el tránsito, le acercamos precio y calidad en las frutas y hortalizas a las personas, para que también sea más llevadera la vida. Si en definitiva de eso se trata. ¿Y esta posibilidad de tener como un Cofrutos en la zona norte? Por eso ese es uno de los planteos. Digo, hoy vos ves verdulería, frutería instalados en espacios públicos. Y me parece que no corresponde. Los espacios públicos son para divertimiento, para ocio, para recreación de los chicos. Y la verdad es que hoy son lugares ocupados. Entonces, si empezamos a diagramar, a pensar una ciudad con visión de futuro, y bueno, podemos ordenarlo con la gente adentro, no con la gente afuera, ¿no? No, totalmente. ¿Cómo estás viendo el tema del tránsito actualmente en Salta? El tránsito es un desastre, como te decía hace rato. Me parece que hay que empezar a pensar en distribuidores importantes y en conectar a Salta con el Gran Salta, con los municipios aledaños. Hoy tenés un puente como el del Río Vaquero, que fue una promesa. El puente del Río ¿No habían mandado la plata para ese puente? El puente del Río Vaquero es una promesa hace 6 años. El último año de Urtubey ya estaba en el presupuesto de la provincia. No lo cumplieron. La plata estaba, no lo hicieron porque no hubo voluntad política para hacerlo. Entonces, ahora en la elección anterior, no sé si se acuerdan, pusieron un obrador, le pusieron combustible a las topadoras y empezaron a mover tierra. Terminaron la elección y se retiraron el obrador. Y si te visto no me acuerdo. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Le mienten a la gente. Descaradamente le mienten a la gente. Entonces ya quizá es de que si ponen un puente puede haber una crecida del río y llevarse el puente. Y capaz que se lo lleva, si no lo hacen bien, porque también te esa cosa, ¿viste? Que te hacen obra pública. En lugar de contratar a alguien idóneo, lo hacen con el primo del amigo del vecino. Bueno, y ahí tenés la connivencia política, los negociados de atrás. Entonces estamos cansados de ver ese tipo de cosas. Los negocios inmobiliarios en Salta han prosperado mucho. Habría que averiguar, ustedes que son periodistas, averigüen de quién son esos negocios inmobiliarios. ¿Y de quién son? ¿Vos sabés algo? ¿Me puedes contar? No lo sé, pero ustedes son periodistas, son investigadores por excelencia. Averigüen. Vos estás metido en la Cámara de Senadores y seguramente hay un chismecito, digamos. Sí, pero yo prefiero no llevarme por los chismes, sino por investigaciones serias. Bien. Y me parece que eso amerita investigarse. ¿Qué es lo que crees que el peronismo actual tiene que hacer en Salta y cómo estás viendo este tema de la intervención del peronismo acá en nuestra provincia? Bueno, vos decías recién si el peronismo tiene que hacer un mea culpa, y yo digo sí, tenemos que hacerlo en mea culpa, pero evidentemente hubo un error de Cristina Fernández de Kirchner al nombrarlo a Alberto Fernández como candidato a presidente, y todos lo hemos apoyado porque pensábamos de que iba a ser lo mismo que veníamos viviendo años anteriores. Y la verdad que Alberto Fernández dejó mucho que desear. Entonces, como el peronismo tiene que hacer un mea culpa, tiene que reconocer errores, y las personas cometen errores. Cristina cometió un error y me parece que se dio cuenta a tiempo, lo planteó, lo expuso. ¿Te parece que lo dio cuenta? Sí, lo expuso. A mí me parece que no se dio cuenta porque crearon un monstruo que está actualmente en la presidencia. Sí, bueno, este presidente que tenemos ahora es causa de eso. Es causa de eso. Por eso es que como políticos tenemos que hacer esa mea culpa. Nos corresponde hacerla. Porque acá se sorprenden y es como que... Yo te juro por Dios que nunca pensé que Milei iba a ser presidente. Nunca. Veía los mensajes de la gente del Partido Obrero, Política Obrera, MTS y todo eso diciendo Milei va a ser el próximo presidente.
digo, no, es imposible, este tipo no tiene partido, o sea, no existe este hombre, Sí. ¿cómo va a ser presidente? Y después veo que el peronismo empezó con esta campaña contra Milei, y de un momento a otro vi mucha gente apoyando a Milei, y después vos decís, che, a ver, ¿qué está pasando fue acá? digamos, una conjunción de cosas. Primero, nosotros, el peronismo no hizo las cosas bien. Digo nosotros, yo no tenía ningún cargo, nunca lo tuve dentro del Ejecutivo Nacional, pero me hago cargo como militante del peronismo. Digo, nunca se cometieron muchos errores, pero al mismo tiempo hubo una utilización del encierro en la pandemia, de los posteriores errores del gobierno, del arreglar tarde con el Fondo Monetario Internacional una deuda que no nos correspondía arreglar ni reconocer tampoco. Pero digo, todo ese tipo de cosas fueron lo que llevaron al hartazgo de la gente. Y Milei supo capitalizar ese hartazgo a través del odio. El odio fue su bandera. Acá recién tenía un candidato que vino con una motosierra. Y ustedes le preguntaron, che, pero Santoro la está desarmando a la motosierra. Y él te dijo, sí, porque la gente no quiere que se desarme, quiere que se construya. Y no se construye nada con una motosierra, se destruye con una motosierra. Como le destruyeron el salario a los jubilados, como le destruyeron el poder adquisitivo a los trabajadores, como destruyeron fuentes de trabajo. Estoy cansado de ver empresas que cierran y que cierran y que cierran. En la época de Cristina Fernández de Kirchner se abrían empresas. Hacíamos cadena nacional inaugurando empresas y le criticaban eso. Pero teníamos grandes empresas que se estaban llenas de impuestos, y los que siempre pagamos todo somos el pueblo. Porque vos vas a comprar... A mí me sigue llamando la atención que yo voy a comprar ropa hecha en Argentina y está tan llena de impuestos que si la compras en Chile es mucho más barato. Y eso también viene por culpa del peronismo. En parte sí y en parte no. El sostener un dólar a 1.000 pesos es irreal. Es lo que pasaba en los 90. Entonces todo el mundo se iba a comprar afuera, el famoso DM2 en Miami, que la gente... Y sí, pero si acá era más caro, ¿por qué no voy a Y comprar? bueno, por eso mismo, estamos en lo mismo que Menem, nada más que con una hiperinflación que la tienen tapada, porque la tienen tapada. Vos vas al supermercado y no te alcanza para llegar a fin de mes. Pero la verdad es que tampoco sé qué es lo mejor, porque esta cuestión de tener tantos dólares. Yo me acuerdo que cuando estaba Sergio Massa como presidente, no sé qué cantidad de dólares teníamos, de dólar soja, turista. Era como... Llegó un momento en el cual preferían no hacer nada. Sí, por ahí la gente no entiende eso, pero... Es que no tenemos por qué entenderlo. Por eso, pero yo no veía mal la segmentación. ¿Por qué? Porque el sojero no puede pagar el mismo precio que una ama de casa que tiene un poder de ahorro escaso. Entonces, si vos tenés un poder de ahorro escaso, tenés que pagar $1 a un precio, y si vos sos sojero y producís un montón y ganás un montón, tenés que pagar $1 a otro precio. No puede ser el mismo precio. ¿Y por qué no lo manejan eso con una cuestión más de porque impuestos? debería ser equitativa la cosa, ¿me entendés? Tenemos que generar equidad en la sociedad. Entonces no podemos vivir en una irrealidad con un dólar ficticio cuando tenemos chicos que se mueren de hambre en el norte. O sea que en este momento lo que hablan ellos de que el dólar se maneja según el mercado es ficción. No, por supuesto, pero ellos no están respetando el mercado. Si el mercado le está pidiendo otra cosa, le está pidiendo que devalúen. El mercado que los puso a ellos. Entonces son incoherentes, ¿me entendés? No respetan la voluntad de su elector. Bien. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ricardo, éxito este domingo. Muchas gracias. ¿Nos decís el número de lista, por favor? Sí, el número de lista. Yo, la verdad que con los números de lista prefiero no guiarme. ¿Qué candidatos te acompañan? Exactamente, porque es una elección de logos y fotos. Sí. Ya no es como antes que venía la boleta y decía boleta, el número tanto. Entonces, en la pantalla del voto electrónico tramposo, dicho sea de paso, nos encuentran con la cara de Guido Giacosa, que es nuestro candidato a senador, con el logo del Partido Justicialista, luego Verónica Caliba, que es nuestra candidata a diputada, Julio Molina de la CTA como candidato a convencional y quien les habla como candidato a concejal.